Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte del año de nuestros conversatorios del Instituto de Investigación en Humanidades. Ustedes saben que es un lugar bastante privilegiado y único porque es el único instituto de investigación que funciona dentro de un colegio secundario, en este caso preuniversitario, que pertenece al Colegio Nacional de Buenos Aires, a partir de un decreto de 1980, es el único de los colegios de todo el país, de todos los colegios preuniversitarios del país, que contiene dentro, entre otras peculiaridades de este colegio tan especial, un instituto de investigaciones que funciona hace muchísimos años y que yo dirijo y que, bueno, ha propuesto este año y desde hace 2 años unos conversatorios sobre temas generales con especialistas específicos, sobre temas de actualidad y también sobre temas de las humanidades. Hemos recorrido un montón de temas y este es nuestro tercer ciclo de conversatorios. Y luego van a encontrar esta charla de hoy en nuestro canal de YouTube, al cual pueden suscribirse, Instituto de Investigación en Humanidades, IH, perteneciente al Colegio Nacional de Buenos Aires. También lo hacemos en el marco de la situación que está pasando en la universidad y la investigación en Argentina, adecuando, digamos, nuestro trabajo a las condiciones, digamos, de dura precariedad de todo tipo que está ocurriendo en este momento y en ese sentido también es una oportunidad para hacer un llamado de atención respecto de lo que está ocurriendo con la investigación en Argentina y este es un instituto, digamos, que a eso se convoca y trata, ¿no? Así que bueno, hoy me parece más que oportuna la presencia, me da mucho gusto haberlo invitado especialmente a Alejandro Campos, que está con nosotros aquí. Bienvenido Alejandro, y que voy a pasar a presentar en su exposición de hoy sobre la actualidad, digamos, de las derechas y el advenimiento de las extremas derechas, que tiene que ver con su último libro, El huevo de la serpiente, un texto muy interesante, de una tremenda actualidad, y un texto que, digamos, sirve muchísimo para pensar no solo las extremas derechas, sino también algo que seguramente él se va a explayar respecto de esto, es también el problema de la masculinidad y las relaciones, digamos, de ese patriarcado con las derechas y de qué manera Ujú. se ven un poco fomentadas. Pero antes que nada voy a presentarlo. Es licenciado en Ciencias Políticas, especialista justamente en comunicación en género y sexualidad. Es profesor regular de filosofía en el Instituto PEAC y también de comunicación y de cultura en un profesorado Hans Christian Andersen. Y dicta talleres de masculinidad y filosofía y su último libro es que he leído con mucho interés, El huevo de la serpiente. Así que sin más, él mismo va a presentar. Lo de Hans Christian Andersen está desactualizado. Ah, Igual ya, bueno. ya no estoy ahí. Corregime, Pero bueno, no importa. pero Pero no estuviste. importa, vale, estuve. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, bienvenido, Ale, ¿cómo Eh, estás? Bienvenido, bienvenida. Bien, gracias, Wally. La verdad que muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante lo que están armando acá, el espacio. Y gracias por darle un espacio a este tema, ¿no? Así que bueno, cuando quieras, no sé si quieres que arranque. Sí, con todo gusto te escuchamos. Dale. Bueno, bueno, ustedes saben que obviamente ya, sobre todo acá en Argentina, con todo lo que estamos viviendo, se viene hablando ya muchísimo acerca del fenómeno de las extremas derechas. Así que preparé una exposición para aportar algo que creo que nos da algunas pistas para pensar cómo fue el proceso de incubación de los extremismos de derecha a nivel global y luego trasladarnos a América Latina, ¿no? Es decir, empezar un poco a ver cómo se fueron formando en Europa y en Estados Unidos y luego trasladarnos acá a América Latina. Eh, yo tomé ¿no? Algunos lo vieron, el huevo de la serpiente, se publicó el año pasado. Yo tomé esta metáfora de la película de Ingmar Bergman, ¿no? Del huevo de la serpiente, una película que se estrenó en la década del 70, acá en el 77. Y que es una metáfora para pensar justamente el proceso de la incubación del nazismo, ¿no? Es una película que está ambientada 10 años antes del ascenso del nazismo al poder, en el año 1923, que es el año en el cual Hitler hace el golpe de Estado en Múnich, ¿no?
Entonces, bueno, por eso el título del libro. Y propongo también que nos situemos, que hagamos un recorrido que vaya un poco de lo político y lo económico, de la forma en la que está reconfigurando o que apuestan a reconfigurar la política y la economía global estas extremas derechas, y cómo eso se anuda con esto que se viene hablando tanto, que es la batalla cultural, ¿no? Es decir, cómo algo del orden de lo macro político, de las transformaciones políticas y económicas, se anuda con algo del orden de lo cultural y de la subjetividad y de la producción de subjetividad actual. Entonces, propongo que comencemos con una genealogía, una breve genealogía de las extremas derechas, que la idea es que nos proponga ver cómo pasamos de una derecha conservadora a una derecha reaccionaria, ¿no? Eh, hay un punto fundamental en este pasaje. Se discute mucho acerca de si es una discusión muy propia de la ciencia política actual, las ciencias sociales en general, si esto es neofascismo, si es populismo de derecha, si son regímenes autoritarios, ¿no? Bueno, a ver si esta genealogía nos da unas pistas para pensarlo, o para pensar el mosaico, porque quizás no sean nada de todas esas en particular, sino un poco una combinación. Hay un discurso del año 1988 de Margaret Thatcher que se conoció como el discurso de Brujas en Bélgica, en el Colegio Europeo, que es un poco un antecedente de las posiciones de las extremas, que luego van a tomar las extremas derechas, ¿no? Es decir, sin ser Margaret Thatcher catalogada en ese momento de extrema derecha, habiendo una discusión acerca de si era un gobierno conservador o populista, ¿no? Que tenía un poco de rasgos conservadores y populistas. En este discurso en Brujas, ella sienta por primera vez una posición que es una posición que luego se va a identificar con lo que va a ser las posiciones euroescépticas. Es decir, un poco la pregunta sería cómo se pasó en ese 1988, en ese discurso de Brujas, de ese momento a lo que casi eh, 25 años después, más o menos, va a ser el Brexit, ¿no? Es decir, ¿qué cambió en el mundo de ese discurso de Brujas 1988 al Brexit en 2014, ¿no? Porque también eso nos da una pauta, quizás para poder comprender cómo se pasó de una derecha conservadora a una extrema derecha. ¿Qué es lo que plantea Thatcher en ese discurso? Thatcher critica el camino de integración que está tomando la Unión Europea, es decir, la conformación de una entidad supranacional, la centralización de Europa cada vez mayor en decisiones en el gobierno federal de Bruselas, y tiene una frase muy famosa que dice algo así como, ustedes saben que Thatcher lo que venía haciendo era desregulando el Estado inglés, ¿no? Y ella dice, no estamos desregulando el Estado inglés para ver cómo se imponen regulaciones supranacionales a nivel europeo, ¿no? Es decir, no estamos nosotros achicando el Estado en Inglaterra para ver cómo a nivel supranacional se están imponiendo nuevas regulaciones. ¿Y qué es lo que plantea ella? Dice, este proceso de integración de la Unión Europea está socavando las soberanías nacionales. Y propone, como un camino distinto a la Unión Europea, que en realidad en ese momento todavía no era Unión Europea, era la Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea, luego se va a transformar en la Unión Europea, propone una integración que respete las identidades nacionales, que no sea una integración que implique delegar el Estado funciones a un Estado supranacional, en este caso al gobierno de Bruselas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? A principios de los 90, en el año 92, en realidad, se da el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es un tratado que implica una profundización en la integración de la Unión Europea. Se delinea por primera vez los pasos a seguir para adoptar una moneda común, el euro.
Se delinean políticas para articular políticas educativas, políticas ambientales, es decir, hacer una articulación mucho más profunda en distintas áreas y se fortalece, por otro lado, el Parlamento Europeo. Bueno, ustedes saben que Inglaterra siempre miró un poco de refilón este proceso, nunca adoptó el euro como moneda nacional. Ahora, al ver que la Unión Europea finalmente se aproximaba a una profundización del proceso de integración, centralizando cada vez más las decisiones, entre otras cosas, límites respecto a el nivel de endeudamiento que podían tener los países, el nivel de déficit fiscal que podían tener, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo esto, empiezan a surgir nuevos partidos en Inglaterra y en otros países, en Suecia, en Noruega, etcétera, en Dinamarca, también en Inglaterra, a principios de los 90, luego de este Tratado de Maastricht, nuevos partidos que por primera vez van a explícitamente tener posiciones euroescépticas. También en Francia, ¿no? Que un poco lo que luego va a ser el partido de Le Pen padre, ¿no? Entonces, finalmente se empiezan a formar partidos con posiciones euroescépticas abiertas. Algunos son partidos nuevos y otros son desprendimientos de partidos conservadores o internas dentro de partidos conservadores que terminan en rupturas, eh, porque justamente una parte de algunos partidos conservadores adopta una posición euroescéptica y las otras no, ¿no? Entonces, surgimiento de nuevos partidos y por otro lado rupturas dentro de partidos conservadores. Sucedió también en el Partido Republicano de Estados Unidos. En el año 92, el Partido Republicano de Estados Unidos tiene una interna entre Bush padre y un candidato que era un outsider, Pat Buchanan, que también empieza a tener un discurso, no en este caso euroscéptico, estamos en Estados Unidos, pero un discurso en donde acerca a parte del Partido Republicano a las posiciones, por ejemplo, libertarias. Por ejemplo, de Murray Rothbard, uno de los ideólogos del presidente actual, ¿no? Es decir, empieza a haber rupturas dentro de los propios partidos conservadores y surgimiento de partidos euroescépticos. Durante mucho tiempo esos partidos se mantienen muy al margen del sistema político, muy al margen, ¿no? Pero cuando empiezan a encontrar un buen caldo de cultivo para este tipo de discursos, este tipo de prédicas. Bueno, a partir de la crisis financiera y económica del 2008, ¿no? La caída de Lehman Brothers, y a partir de las oleadas migratorias que también se intensifican eh, desde esa crisis, se empieza a generar un caldo de cultivo mucho más propicio para la diseminación de estos discursos. Diferencia entre el discurso de Thatcher y los discursos de estos extremistas. ¿Qué es lo que empieza a parecer que solamente estaba esbozado, pero no tan explícito en el discurso de Thatcher? Empieza a aparecer un discurso, como decía antes, totalmente anti-europeísta, anti-Unión Europea, pero también antiglobalista. Antiglobalista, algo que no estaba tan presente en el discurso de Thatcher. Un discurso bien antiglobalista que ya no solo va a criticar la integración de la Unión Europea, sino que va a criticar también todo el engranaje de instituciones que nacen luego de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente ninguna se salva, ¿no? Desde la ONU, la Organización Mundial de Comercio, la OMS, bueno, en fin. Todo el engranaje que nace luego de la Segunda Guerra Mundial empieza a ser criticado, tomando sí algunos de los argumentos que ya había esbozado Thatcher, porque Thatcher lo dice en ese discurso, dice, la Unión Europea está siendo infiltrada, creo que no usa ese término, cooptada, no me acuerdo qué término usa, por élites, por élites económicas. Dice la palabra así, ¿no? Digo esto porque el discurso populista siempre contrapone pueblo-elites, ¿no? Bueno, ella en ese sentido utiliza este concepto, ¿no? La Unión Europea está siendo cooptada por élites.
Digo esto y hago acá una digresión, una nota al pie y luego vuelvo para entender el discurso de Davos de Milei este año, a principio de este año, curso tan delirante, es necesario ponerlo en el marco de este contexto, ¿no? Es decir, que el foro de Davos que nuclea a grandes magnates de la economía mundial, que suscribieron en buena medida a las políticas de Agenda de 2030 de la ONU, ¿no? Cuando Milei va a Davos y les dice que es prácticamente un foro socialista, que uno, digo, las categorías ahí son como que estallan, porque uno diría, pero este conjunto de magnates centavos que yo pensaba que eran la creme de las finanzas mundiales y son socialistas. Y uno dice, bueno, a ver, ¿para dónde? ¿Esto dónde lo ubico, no? Bueno, tenemos que ubicar un poco acá. En general, muchos empresarios del foro de Davos suscribieron, el foro mismo suscribió a la Agenda 2030, que es una de las de los grandes chivos expiatorios junto con la ONU, ¿no? De estas extremas derechas, ¿no? Bien, espérenme un segundo. Bien. Ahora, para comprender esto, me parece que sí, como para comprender cualquier cosa, es interesante ver quién financia, ¿no? ¿Quién financia todo esto? Y si uno va al financiamiento de los discursos extremistas de los grandes partidos, tanto de Trump ahora como de Pat Buchanan en ese momento, etcétera. Y también al financiamiento de Davos, ¿no? Porque ahí quizás podemos ver cuál es la interna que se está jugando. Si uno va a ese financiamiento, ¿quiénes financian sobre todo a las grandes fundaciones y ONGs que están detrás de Trump, etcétera? Bueno, industrias mineras, tabacaleras, gasíferas. Todas las industrias que, por supuesto, salen perjudicadas de las políticas ambientales de la Unión Europea. Es decir, que la apuesta por revertir la centralización... ¿Por qué les dice socialistas Milei? Que no les dice Milei. Milei, y esto me interesa que al final de la exposición lleguemos acá, a ubicar cómo en Latinoamérica se expresan estas corrientes y cómo es un discurso absolutamente implantado, que no tiene nada que ver con nuestra realidad regional. ¿Por qué les dice socialistas? Porque lo que les está diciendo, y esto sí ya no era algo presente en el discurso de Thatcher, sino que es algo presente en el discurso de los extremismos, lo que les está diciendo es a lo que apuestan es a un gobierno supranacional, a un supraestado que le ponga límites a la actividad empresarial. A eso llaman socialista. Al carácter centralizador y estatizante de los organismos multilaterales y de la Unión Europea, ¿no? Por eso el delirio de cuando uno escucha que para el discurso de este gobierno, desde Miriam Bregman a Larreta, son todos socialistas. Y uno dice, bueno, no entiendo, ¿cómo es que todo? Bueno, porque desde el discurso de los extremismos, cualquiera que adhiera, por ejemplo, a los lineamientos de los organismos multilaterales es ya socialista, justamente por la constitución de un Estado supranacional, ¿no? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Estoy yendo muy rápido. Bien, bien, entonces, por otro lado, ¿no? Es necesario ubicarlo también. ¿Quiénes son los financistas, por ejemplo, quiénes son los que integran, quiero decir, el foro de Davos? Bueno, por el contrario, muchos empresarios, muchas empresas que se favorecen con los subsidios estatales de países que apuestan por energías renovables, ¿no? Es decir, tenemos una interna que es una interna, casi diríamos, entre dos tipos de neoliberalismos o entre dos tipos de corrientes que se presenta como una interna, que se presenta en realidad como una disputa entre nacionalismos, ¿no? Porque ¿qué dicen las extremas derechas? Se juega el nacionalismo versus el globalismo, ¿no? Ese es un poco el antagonismo que quieren construir. Sin embargo, si vamos a las fuentes de financiamiento, lo que vemos es que es una especie de interna
entre distintos tipos de conglomerados empresariales, uno de los cuales apoyan las políticas, por ejemplo, de energías renovables y tal, muchos de los cuales porque tienen empresas vinculadas a esos sectores, y por otro, todo otro conglomerado, que por ejemplo el más importante es uno en Estados Unidos que se llama los hermanos Koch, que tienen bueno, absolutamente descentralizada su producción en distintas industrias, y que financian, y acá reténganlo porque vamos a hablar luego, financian por ejemplo la red Atlas, Atlas Network. Atlas Network es una de las, es como una fundación de fundaciones, por eso Network. Es una fundación que articula la acción de distintas fundaciones en distintos países, en más de 100 países. Por ejemplo, acá tiene articulaciones con la fundación que presidía el inefable Agustín Laje, Fundación Libre, por ejemplo. Pero también tiene vínculo con otras fundaciones que están presididas por funcionarios, que estaban presididas por funcionarios macristas. Más o menos articula con 12 fundaciones acá a nivel local. Y esto lo digo porque, para retomar algo luego, cuando uno ve el circuito de estos discursos, yo creo que no se puede tomar el análisis de las extremas derechas como algo ecuménico. Es decir, hay que tomarlas teniendo en cuenta que hay una diferencia de naturaleza en términos de cómo se expresa la extrema derecha en el primer mundo y cómo se expresa en el tercer mundo. Primer y tercer mundo, dos conceptos que cayeron lamentablemente en desuso, incluso, en buena parte de las ciencias sociales, y que creo que haríamos bien en recuperar. Porque cuando se habla de las extremas derechas y se dice, bueno, Trump, Bolsonaro, Milei, Meloni, etcétera, como formando parte de una misma tendencia mundial, perdemos de vista que hay diferencias de naturaleza en las que me voy a detener luego, porque me interesa especialmente eso. Entonces, bien. Ahora, para dimensionar lo que se pone en juego, ¿no? Cuando hablamos de que todas estas extremas derechas toman como blanco a la ONU y a todos el engranaje de instituciones paridas luego de la Segunda Guerra Mundial, para dimensionar lo que está en juego, esta extrema derecha intenta construir un nuevo orden mundial que sepulte ese orden mundial, ¿no? Lo cual aparte deja a todo el resto del arco político en una situación bastante incómoda, porque tampoco es que la ONU y esas políticas sean súper simpáticas y tengan un montón de legitimidad, ¿no? Entonces como que hay algo muy extraño que ha pasado en las últimas 3 décadas en el plano político, que tiene que ver con que durante los años 90 era la izquierda, los progresismos, quienes tenían, o los movimientos nacionales y populares, quienes tenían discursos antiglobalistas. Y al revés, la derecha, una derecha distinta a esta, ¿no? Más la derecha de Clinton, etcétera, esa derecha era globalista. Es decir, durante los 90 el antiglobalismo era de izquierda y nacional y popular, etcétera. Ahora, había un enroque de esas posiciones. Y eso me parece que es uno de los meollos centrales para pensar, ¿no? Porque deja a los proyectos nacionales y populares, a los progresismos, bueno, no me voy a tener en esas diferenciaciones, en un lugar incómodo, de tener que defender un globalismo que tampoco que es que despierte grandes simpatías, ¿no? Bien, entonces, estas extremas derechas buscan revertir el proceso de globalización, ¿no? Y el proceso de lo que fue la transnacionalización de la economía. Hay un muy buen texto que recomiendo mucho a quienes les interese este tema, que es Postdata sobre las sociedades de control de Gilles Deleuze, un texto de 5 páginas muy elocuente, en donde él cuenta el pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, ¿no? Y lo que dice Gilles Deleuze ahí explica cómo a partir de la década de los 70, luego de la crisis del petróleo,
Los países del primer mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos, se reformatearon a partir de qué? A partir de lo que decía antes, la transnacionalización de la economía, que implicó qué cosa? Que muchas industrias localizadas en el primer mundo mandaran su producción al tercer mundo, ¿no? O a China, India, ¿no? A otra China, no la China de hoy, ¿no? China, India, al sudeste asiático, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, buscando mano de obra barata y precipitado por muchos cambios que favorecían esa deslocalización de la producción, mandaron su producción al tercer mundo. Ahora, eso por supuesto iba a generar mucho desempleo en el primer mundo. ¿Cómo se repiensa el primer mundo cuando muchas de sus industrias están deslocalizándose al tercer mundo? Bueno, Europa y Estados Unidos empiezan a pensarse a sí mismas como países en donde la economía va a estar motorizada ya no por la producción, sino por la industria de los servicios. Ya no por la producción, sino por la industria de los servicios. Y eso trae toda una reconfiguración subjetiva que está muy bien pensada por Gilles Deleuze, en parte también por Foucault, pero sobre todo por Gilles Deleuze. ¿Por qué? Porque el primer mundo, las sociedades en el primer mundo, los procesos de subjetivación en el primer mundo, dejan de pensarse en torno a la producción y empiezan a pensarse en torno al consumo. Es decir, el consumo empieza a ser la instancia central a partir de la cual pensar la reproducción social. Si antes, como decía Deleuze, como decía Foucault, si antes se trataba, medio como veíamos en la película The Wall, ¿no? The Wall, la escena de la escuela, ¿no? Donde todos salen así serializados. Si antes de lo que se trataba era de procesos de subjetivación que lograran construir subjetividades obedientes políticamente y productivas económicamente, esos procesos pasaban por la disciplina. Si hablamos de disciplina, lo primero que deja de lado la disciplina es la emoción, ¿no? Hay que mantener la emoción como algo apartado de la disciplina. Bueno, cuando, cuando el primer mundo empieza a pensarse más en torno a los servicios que a la producción, mutan los procesos, las formas de subjetivación. Y eso que antes estaba apartado, ¿no? La emoción, empieza a estar en el centro del proceso productivo y la reproducción social. ¿Por qué? Porque el consumo está vinculado precisamente a la emoción, ¿no? Y esto, ¿no? Y ahora espero que ahora se entienda por qué hice toda esta digresión. Esto es central, me parece, para pensar las extremas derechas hoy, porque este proceso lo leen todas estas extremas derechas como una especie de, podríamos decir, de feminización del mundo, ¿no? La pérdida de una subjetivación de un hombre disciplinado, de un hombre que para ser disciplinado tenía que mantener a raya sus emociones, ¿no? La pérdida de ese tipo de subjetividad que podríamos decir eh, tenía su exponente en el hombre trabajador industrial, ¿no? Incluso podríamos decir en el Fordismo de Charlie Chaplin, ¿no? Una vez perdido eso, la nueva sociedad basada en el consumo empieza a traer una especie de suavización de las costumbres, que aparte coincide con el creciente protagonismo de las mujeres en el mercado de trabajo, con la proliferación de una industria de servicios que también alienta y favorece más, si se quiere, a, a mujeres que a hombres, por decirlo así muy rápidamente, podría hacer muchas notas al pie de eso. Esto se ve mucho, por ejemplo, yo hace poco la volví a ver, porque hace tiempo la había visto y me había olvidado, en El Club de la Pelea, la película El Club de la Pelea. Eh, ese temor a la emasculación, ese temor a la pérdida de la masculinidad, que es el tema del Club de la Pelea, hay tres grandes películas que son el podio de las películas ultraderechistas, es Matrix, El Club de la Pelea y El Joker. Son las tres películas
que uno va a ver que se repiten y que toman como símbolo en los grupos extremistas. ¿Por qué interesa tanto, por ejemplo, el Club de la Pelea? Porque el Club de la Pelea está basado en el temor a la emasculación, a la pérdida de masculinidad, ¿no? A la pérdida de la centralidad del hombre en... Y el tipo, el protagonista, ¿quién es? Bueno, es un tipo que le va relativamente bien, trabaja como oficinista, no sé qué, y se refugia en el consumo, se refugia en el consumo. Y el consumo está visto, el consumo está visto como el confort y como un debilitamiento de la masculinidad. Como un debilitamiento de la masculinidad. Es decir, todas las transformaciones que se empezaron a dar a partir de la década del 70, todas las mutaciones, y eso es lo que me interesa, el anudamiento entre procesos económico-políticos y procesos subjetivos, ¿no? Trae, según las derechas, un debilitamiento de las costumbres, una suavización de las costumbres, una creciente emasculación. Ahora, como en una especie de pase de magia, y digo pase de magia porque es como que en la retórica de las derechas es como que hacen algo que uno dice, para, esto no puede estar bien, pero uno no sabe bien qué hicieron. Dicen que todo esto es culpa, y lo utilizan medio como equivalentes estos conceptos, todo esto es culpa del progresismo o del marxismo cultural. Es decir, todas estas transformaciones que se vienen dando a partir de la década del 70 serían culpa, dicen, del progresismo o de la dictadura progresista, dicen algunos, del marxismo cultural, dicen otros, lo utilizan medio como sinónimos, ¿no? Y ahí yo creo que es uno de los nudos argumentales más capciosos que utilizan, porque ocultan de ese modo, con esa retórica, que en realidad este proceso, lejos de estar motorizado por el marxismo cultural o el progresismo, es neoliberal ese proceso. Es decir, la precarización de la vida, el debilitamiento de los lazos sociales, la creciente atomización social, que ellos le endilgan al progresismo. ¿Por qué? Bueno, por una larga lista, desde la erosión del papel de la familia, desde la promoción de las disidencias sexuales, desde la promoción del feminismo, bueno, todo un listado largo. Eso que le endilgan al progresismo, ¿no? Este pase de magia que hacen les permite dos cosas: encontrar un chivo expiatorio, progresismo, feminismo y todo lo que entra ahí, y por otro lado, ocultar que en realidad lo que ha llevado adelante ese proceso es el neoliberalismo. Un neoliberalismo un poco distinto al que ellos plantean, pero neoliberalismo al fin, ¿no? Bien. eh, bueno, disculpen la vehemencia, pero me parece muy... Es tremendo lo que hace porque me acuerdo a Laje hablando. Bien. Déjenme volver sobre algo. Bien. Ahora, y acá ya aproximándome a dirigirnos hacia el sur, ¿no? Hacia nuestra región. Este discurso de la batalla cultural que dan, que toma como foco una revalorización, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, de el hombre blanco industrial, ¿no? Del hombre trabajador blanco industrial, ¿no? Ese es un poco, en la propaganda gráfica de Trump está muy presente, en las publicidades de Trump está muy presente, hay una reivindicación de ese tipo de... que recupera cierto ideario similar a como los años dorados del capitalismo, en un contexto histórico muy diferente, pero ¿no? Desde decir, entre los 50 y los 70, una época de un familiarismo muy importante, ¿no? Muy bien retratado en películas como Las Horas o La Sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Es decir, esas mujeres, bueno, el baby boom de esos años, ¿no? Una política bien familiarista. Esto es muy interesante ver, ¿no? Cómo los procesos histórico-políticos van mutando también la producción de subjetividades. Ese familiarismo de la década del 50 al 60, de la mujer que de pronto tenía toda la cocina perfecta porque había habido todo un crecimiento en la industria de los electrodomésticos y tal. Esa privatización de la vida de las mujeres en los años 50 y 60 le siguió a una época en realidad en que al revés se había promovido la participación de la mujer en la vida pública. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial las mujeres habían tenido que salir a suplir a los hombres eh,
en la esfera laboral y después se las vuelve a privatizar, después se las vuelve, ¿no? Se vuelve a incitar. Entonces me parece que es muy interesante el concepto de olas del feminismo, ¿no? Yo lo entendí, lo estoy entendiendo ahora el concepto de olas, porque toda ola refluye y creo que estamos en un reflujo de esa ola, creo que estamos en un reflujo de esa ola y ha habido varias, ¿no? La historia es cualquier cosa menos lineal. Entonces, así como decía antes, que Trump se propone revertir Trump y las extremas derechas, revertir el proceso globalizador que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, también se propone revertir las políticas de deslocalización de la producción. Es decir, por eso, así se explica, la política arancelaria, que es la más fuerte prácticamente en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quiere incentivar a que esas industrias que se deslocalizaron y esas empresas que se deslocalizaron vuelvan hacia los Estados Unidos. Se conoce como offshoring, ¿no? Es decir, no, reshoring, perdón, ¿no? El offshore es, bueno, haber llevado la producción fuera de los países y Trump está alentando una política de reshoring, es decir, de volver a traer la producción a Estados Unidos. Y eso se complementa justamente, esa política industrialista se complementa justamente con la batalla cultural, ¿no? Esto es lo que me interesaba y lo que me interesa marcar cada vez más. ¿Cuál es la función de la batalla cultural en el marco más general de un proyecto político-económico? Esta relocalización de la producción viene con un intento de reconfigurar un ideario industrialista, ¿no? Ya hablamos antes de por quién estaban financiados estos proyectos, y por ende pone como sujeto central en la retórica propagandísticamente al hombre industrial blanco, etcétera, que es buena parte de los votantes de Trump, ¿no? Y obviamente con un tono etnocéntrico, porque esto está complementado con una política migratoria, ¿no? Porque el discurso de recupero el trabajo para los norteamericanos viene de una política migratoria que es cuido a los norteamericanos frente a la amenaza de que los extranjeros le quiten el trabajo, ¿no? Bien, y cierro con esto, no sé si me estoy excediendo un poco. eh, Cierro con esto. ¿Por qué en América Latina, cómo ubicamos que en América Latina el discurso de la batalla cultural es un discurso implantado, que no tiene nada que ver porque nos puede gustar o no, a mí particularmente no me gusta, pero lo que vemos en Estados Unidos es que la política eh, tradicionalista cultural, ¿no? La política de la batalla cultural, de que recupera la tradición, la familia, etcétera, tiene una coherencia interna con el nacionalismo económico de la política arancelaria. Hay una coincidencia, hay una coherencia interna en esa política, ¿no? Digo, después nos puede gustar o no la orientación, pero hay una coherencia interna. Pero acá, en América Latina, no solamente en Argentina, sino también en Brasil, no tiene sentido ese discurso de la batalla cultural. Está absolutamente implantado entre otras cosas por sus financistas, ¿no? Por ejemplo, Agustín Laje, que fue uno de los arietes en esa batalla cultural y es hoy el encargado de llevar esa batalla cultural a través de la Fundación Faro. Las fundaciones de Agustín Laje están financiadas justamente, entre otras cosas, por esta Atlas Network, que también financia el trampismo y bueno, etc. ¿Por qué digo que no tiene sentido y que es un discurso implantado el de la batalla cultural? ¿No? Acá el tipo, Milei, hablando de lo woke, ¿no? O sea, que, digo, ese concepto que no puede, que no va a tener arraigo, digamos, en popular, digo. Pero ¿por qué no tiene sentido? Porque acá, si en Estados Unidos y en buena parte de los países que han llegado, donde la extrema derecha llegó al gobierno, la política tradicionalista tiene una coherencia interna con una política arancelaria y nacionalista en términos económicos, en Argentina, en Brasil, que son los dos países que han tenido extremas derechas de este tipo en la región, ese tradicionalismo, ese nacionalismo cultural se convive con una política absolutamente liberal y entreguista a nivel económico. Entonces no tiene ningún sentido lo que están haciendo acá y se nota, en ese caso,
que es un discurso absolutamente implantado. Y por esto, y lo último, y cierro con esto, por esto me parece un error tan garrafal, ciertos coqueteos, incluso de sectores de derecha del peronismo, con una oblicua reivindicación de Trump, ¿no? Como medio, bueno, pero al final Trump medio, bueno, como que tiene medio políticas peronistas. Sí, ok, tiene políticas peronistas, pero en un país imperialista. Y el reverso de las extremas derechas, el complemento en realidad, el complemento de las extremas derechas del primer mundo no es tener gobiernos que apliquen su misma política económica en el tercer mundo, sino que el complemento de esas extremas derechas, por ejemplo la extrema derecha trumpista, es una extrema derecha como la de Milei o la Bolsonaro, que hacen en materia de política económica exactamente lo contrario que hace Trump. Exactamente lo contrario que hace Trump. ¿No? Esta es una gran contradicción que le chicanean a los libertarios, ¿no? Pero ustedes reivindican a Trump, no hay presidente más intervencionista estatal que Trump, al menos en materia arancelaria, ¿no? Cuando acá se está haciendo lo contrario. Entonces me parece, y está viendo expresiones, ¿no? Incluso digo eso, desde un peronismo de derecha, como, bueno, cierta reivindicación de Trump, y yo creo que cuando se hace una reivindicación que a veces es oblicua, porque se sabe que no es un personaje que guste, menos en el peronismo, o en buenas bases del peronismo, pero se juega, se coquetea un poco con eso, ¿no? Porque se ha coqueteado también, y yo creo que es un error, con una idea de que si el peronismo se reconfigura, se va a reconfigurar de una forma un poco patriarcal. De una forma, ¿no? De hecho, los líderes que están surgiendo tienen como un sesgo así medio patriarcal, ¿no? Vuelve algo del macho, ¿no? Del macho peronista, ¿no? Y creo que como están observando lo que pasa en el mundo, creen que la reconfiguración tiene que venir por ese lado, ¿no? Y un poco creo que es erróneo porque, bueno, toman un poco la idea de que entonces al final un poco es que la culpa de todo es que el feminismo se pasó a dos pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, corto. Ay, me quedó una cosa, pero bueno, pues la puedo retomar después. No sé si tenemos tiempo, si no terminamos acá y si hay preguntas. Está buenísimo, muchas gracias, Ale, gracias por tu exposición tan Bueno, interesante. Escucharte y ordenarnos un poco todo el gran momento convulso que estamos viviendo, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Así que la verdad que celebro mucho que hayas podido marcar un poco algunos elementos, genealogías, discursos a los cuales volver e ir para repensarnos, ¿no? De alguna manera. Estamos bien de tiempo, pero por supuesto me gustaría abrir, porque es un conversatorio. dale, Y sí, sí, abrir, sí, sí, abrir hablamos. a... Yo vengo muy choqueado hoy por, bueno, he leído el discurso de Milei en el Council of America frente a toda una línea de empresarios. Fue un discurso de Ah, ayer no lo leí. que es muy Ah, ¿hoy asombroso. fue el discurso? Hoy o ayer fue, ya está en todos los medios, es un discurso bastante fuerte. Y también la noticia de Bukele, ¿no? De que acaba de nombrar como ministra de Educación a una militar, a una funcionaria militar, que va a restituir los lunes cívicos, por ejemplo, en El Salvador, en las escuelas, donde se van a cantar las marchas, se va a dedicar a la Bueno, recolocación, digamos, del ideario patriótico, etcétera, ¿no? Es bastante, son dos noticias que, digamos, hoy me han choqueado, pero no para traerte a lo contemporáneo, más allá de tu exposición, sino para preguntarte, eh, no sé, como para romper un poco el hielo, más allá de esto que entiendo en la noción de discurso implantado, ¿por qué te parece que, sin embargo, desde estas orillas, el relato de Milei ha logrado toda esa repercusión, o es una operación también, ujú. digamos, neoliberal que lo ha apañado, sostenido, digamos, financiado? Sí, Pero realmente en Europa, por ejemplo, es impactante que más allá de esto que vos planteas, de algunos discursos implantados y de qué manera nosotros estamos así copiando cosas que ya ocurrieron, sin embargo, la figura, digamos, por lo menos, o su surgimiento como huevo de la serpiente, no deja de ser, no sé, extraño sí, y paradójico, no sé. Te pregunto eso como para romper el hielo. sí. No, está buenísimo porque me das el pie de justamente lo que me faltaba, venía un poco por ahí. Hay una discusión que a mí me parece interesante que es respecto a
casi como si dijéramos, bueno, partimos de lo macro y luego vamos a lo micro, partimos de lo macro y después lo vamos a lo micro, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿Viene primero la política como arquitectura o las estrategias mediáticas que van, si se quiere, implantando ideas? ¿O en realidad esas ideas surgen porque ya ha habido un corrimiento de la sociedad y luego el poder político, ciertas estrategias toman? Bueno, quizás un poco por deformación profesional, porque yo vengo de la ciencia política, a mí me enoja la subestimación del papel que tuvieron, y porque en buena medida estudié eso, y porque en gran medida en todo el mundo, en Australia, en Inglaterra, pero también en Brasil, en todos los países que han vivido estos procesos, los estudios acerca de los ascensos de los extremismos de derecha siempre tienen dentro de sus ejes el papel que han cumplido sobre todo el universo mediático digital, también los medios, pero sobre todo las redes sociales. ¿En, en qué, diría, no? Porque hay teóricos que sí, que están subestimando mucho eso. Y dicen, bueno, no, pero las redes tampoco es que... Yo creo que hay que ponerlo en relación con algo. Me parece que el dato muy claro de que las juventudes se inclinaron a la extrema derecha no puede estar desligado de que precisamente las juventudes se informan predominantemente a través de las redes sociales. Y ya mucho tiempo atrás, ¿no? Basta hacer un escaneo por varias redes sociales. Ya mucho tiempo atrás, el propio Laje decía, 2013, 2014, decía, las redes sociales son el quinto poder, tenemos que centralizar nuestra lucha en las redes sociales porque los medios tradicionales están cooptados por un establishment y las elites, bla, 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 bla. Ahora, hay algo que me interesa mucho pensar, que es lo siguiente. Esos medios, las redes, todas esas estrategias mediáticas, operan sobre el vacío y como si fuera, ¿no? Medio así empiristamente, ¿no? Como sobre una tabula rasa. No, por supuesto que eso opera sobre un trasfondo afectivo y emocional de nuestras sociedades, que ni hablar en América Latina, no solo, pero acá más aún, obviamente que estamos atravesados por experiencias de frustración tras más o menos 10 años de una economía estancada, bueno, y todo lo que ya sabemos. Por supuesto que también es muy interesante en Brasil analizarlo, cómo la derecha, que se venía entrenando en guerrillas digitales, cooptó logró canalizar las protestas contra Dilma Rousseff. Entonces yo creo que haría una diferencia cuando analizamos este proceso entre la dimensión afectiva y emocional de las sociedades y el pasaje a las ideologías, ¿no? Es decir, una cosa es que las condiciones afectivas y emocionales de una sociedad, y eso lo trabajaba muy bien Hannah Arendt cuando estudia el huevo de la serpiente, es decir, las condiciones en las cuales nació el nazismo, ¿no? Creció el nazismo. Una cosa son esas condiciones afectivas y emocionales, presimbólicas, diríamos de alguna forma, que por supuesto pueden predisponer, por ejemplo, a discursos de odio, pero otra cosa es cómo se coagula eso en una idea. Es decir, cómo, está bien, yo estoy frustrado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero ¿cómo hago ese pasaje de traducir que la culpa de mi bronca, de mi frustración, mi furia, etcétera, es culpa de lo que quieran, cualquier chivo expiatorio? Eh, el piquetero, el planero, el peronista, lo que quieran, porque para el caso de las feministas, etcétera. Entonces, Los cucas, en todos los... ¿Cómo? los cucas. Los cucas, etcétera. ¿No? No sé si se entiende esto. Digo, para mí hay dos dimensiones, que es la efectiva y emocional. Y por... Entonces, ¿los medios operan sobre la nada? No. Si ponemos el foco en la dimensión afectiva y emocional, tendríamos que decir sí, claramente. El resto de la clase política, me parece que sí, es responsable de esa dimensión afectiva. Estamos en buena medida en una situación donde la frustración se hace un tema político porque venimos de 10 años de debacle. Por supuesto que toda la clase política es responsable de eso, más cuando han gobernado partidos de distinto signo político. Entonces ahí sí se le endilga, me parece, al resto de fuerzas políticas las condiciones de posibilidad para que llegáramos acá. Pero la pregunta para mí no es solamente por qué estamos frustrados y cómo se generaron las condiciones de posibilidad, sino cómo la gente termina votando en su contra. Y creo que esa pregunta se tiende a subestimar
cuando no tenemos en cuenta el papel mediático, el papel de los medios digitales sobre todo. Y me parece un error, porque acá tenemos una tradición muy grande. Jauretche mismo, cuando Jauretche escribe El medio pelo, está pensando esto, está pensando exactamente esto, está pensando cómo la gente vota en su contra. Entonces, ¿cómo se rebate esto? Te dicen, bueno, no, pero pero que la gente se suicida. No, bueno, no sé si se suicida, pero ya hay mucha sociología escrita sobre cómo se puede votar en contra de los propios intereses, o como diría Wilhelm Reich, cómo la gente termina deseando la represión, ¿no? Cómo la gente inviste libidinalmente formas represivas. Y esa explicación ya no es meramente económico-política, es subjetiva. Y yo creo que nos llevan, las derechas y las extremas derechas, les llevan muchos pasos de ventaja al resto de las fuerzas políticas en términos de cómo operar en ese campo y en esa dimensión afectiva y emocional. Ay, 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 qué momento, pero lo dijiste. Tremendo. Y sí, creo que coincido y abro un poco a las preguntas, por favor. Si alguien Vos, tiene... Mario, habías levantado. Mario había Sí, sí, levantado la mano, gracias. perdón, Mario, con todo gusto. Gracias Alejandro por esta tan interesante exposición. Simplemente quería hacerte una pregunta porque a las cuestiones emocionales y demás que has desarrollado abundantemente, me parece que habría que preguntarse, digamos, cuánto de la sociedad vive en el proyecto político si lo hubiera de Milei. Es decir, para poder conquistar lo que Etienne de la Boétie en el siglo XVI había dicho de la servidumbre Sí. voluntaria, para poder conquistar la subjetividad de los siervos voluntarios, que no hacen más que apoyarse y apoyar a su verdugo, o a uno de sus verdugos, hay que explicarse qué tienen en común. Y a mí me parece que esta sociedad, un poco como ya lo decían sociólogos de la época de Lukács o más adelante de la Escuela de Frankfurt, más acá en Argentina, Maritel Svampa. Es una sociedad fragmentada, astillada, que viene arrastrando desde hace décadas y ha llegado a un punto de- de exacerbación en esta época de la lógica bélica. Es decir, que ha asimilado el belicismo del sistema, de un sistema que se está desnudando como de un totalitarismo democrático basado fundamentalmente en la centralidad de las guerras, de la industria bélica, de la práctica de la guerra y de las guerras que no terminan. Porque ahora es una especificidad que entiendo yo que tiene una particularidad desgraciada de las épocas de las guerras actuales es que nunca terminan. Ujú. Entonces, en una sociedad astillada, fagocitada por la violencia, ¿qué papel le das vos a este elemento subjetivo tan profundo? Central, es algo que no dije porque quería abordar otras cuestiones, pero para mí el tema del aislamiento, Mm, bueno, para mí, digo, es, por ejemplo uno de los temas centrales que aborda Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo. Cuando mm, Hannah Arendt estudia las condiciones de posibilidad que permitieron el ascenso del totalitarismo, lo primero, y se ve muy bien en la película El huevo de la serpiente eso, lo primero que dice es, lo propio de las masas del totalitarismo no es su brutalidad, sino su aislamiento, Y se demora mucho en explicar las condiciones subjetivas que implican el aislamiento porque lo vincula a las teorías conspirativas. Porque dice, las teorías conspirativas tienden a proliferar en situaciones en donde hay sociedades fuertemente fragmentadas y aisladas. ¿Por qué? Y esto se vio muy bien en la pandemia, ¿no? Cuando se hacían las marchas anticuarentena, por ejemplo, que le ponían el micrófono a la gente que estaba ahí y le decían, bueno, ¿por qué estás acá? Y no, bueno, y empezaban con, qué sé yo, el chip y no sé qué, y nos van a poner un chip, bueno, todas esas cosas que yo creo que ese fue el pasaje de las teorías conspirativas de las pantallas a las calles, porque en general la teoría conspirativa se consume medio individualmente en tu casa. Pero ahí salió al espacio público la teoría conspirativa, creció mucho, como creció mucho el uso de redes sociales en esos primeros comienzos de la pandemia. ¿Y por qué? Porque creo que lo que tiene el aislamiento es que genera mucha mayor vulnerabilidad a esas teorías conspirativas. Porque la persona está como medio
con menos canales para poder poner en común lo que piensa, ¿no? Es decir, si uno tiene relaciones sociales heterogéneas, con grupos distintos, bueno, y qué sé yo, uno se anda ventilando teorías súper conspirativas, es probable que te encuentres con alguien que te contradiga y que te haga quizás pensar, ¿no? Ahora, si vos estás muy aislado, ese es el terreno. ¿Qué es lo primero que hace una secta? ¿Qué decía Hannah Arendt de los partidos totalitarios? Son sectas a la luz del día. ¿Qué es lo primero que hace una secta? Bueno, aislar a la persona, ¿no? Aislarla de sus relaciones sociales normales, como dice Hannah Arendt. Entonces me parece que es uno de los grandes temas a pensar, más allá incluso de la extrema derecha, porque, porque es un fenómeno que tiende a ir en aumento eh, y que tiende a favorecer este tipo de discursos, me parece. No sé si te contesté. Sí, 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 que creo que además la violencia de los discursos se difunde profundamente a través de las pantallas, que a su vez generan un aislamiento. Mientras pensamos que estamos comunicados, estamos simplemente conectados, pero solos frente a las pantallas. O sea, el aislamiento es con natural, es congénito, es una de la aceleración de la industria digital y de la deshumanización digital, porque se ha cambiado todo el concepto de lo que significa conocerse, relacionarse, ser amigos. Bueno, Sí, yo creo que no es solamente una cuestión de la fragmentación que produce, por ejemplo, una debacle económica, ¿no? Porque una debacle económica también produce aislamiento, cuando hay mucho desempleo, por ejemplo, eso se ve muy bien bueno, se vio en el 2001, se ve muy bien en el huevo de la serpiente, sino que también la precariedad afectiva, ¿no? La precariedad afectiva creo que también es otro de los ejes, no es solamente la económica, ¿no? Es... Hay una pregunta acá también, otra pregunta. Gracias, Mario. Hay una pregunta de Fernando también. Ah, sí. Sí, más que pregunta es un poquito plegarme a lo que estén Estoy hablando. viendo tu biblioteca, perdón, porque no me puedo concentrar porque estoy viendo. No, bueno, disculpas que No, la creo que- ostento, pero no es la idea, sino que es el lugar donde trabajo y me no, parece. es de curiosidad, ¿viste? Como uno quiere ver, a ver qué hay. Sí, Es no, muy dale, perdón. heterogénea, muy heterogénea. Tenés muchos clásicos que los pude comprar en la década de los 90 cuando había un proceso como este, y era una porquería, pero pude comprar buenos libros. Claro. Este, y muchos otros heredados, bueno, la vida. Eh, Vamos a lo que estamos hablando. La pandemia también fue, digamos, solidaria con esto que vos estás hablando de que la deslocalización comenzó a ser perjudicial para las empresas, Sí, porque en el momento que se dio la pandemia y el lockdown, la producción a nivel mundial se hizo sí, pedazos. sí. Con lo cual, la pandemia aceleró algo que quizás ciertas, ciertos grupos económicos ya estaban queriendo revertir, pero a su vez sufrieron más y aceleraron todo. Ujú. Lo mismo los conflictos regionales que se están dando, digamos, de manera localizada y sostenida, que también impiden que en Medio Oriente se esté extrayendo o consiguiendo algo, o en otros lugares se pueda producir, Ucrania pueda producir algo o exportar algo. Es decir, todos esos conflictos, la nueva forma de la guerra, las nuevas formas de la guerra, también están haciendo que todo tienda a, en el primer mundo, como vos bien hablás, se trate de hacer una localización o una centralización, digamos, de lo que es la producción, eh, etcétera. Eso respecto de lo que... Sí, sí, se cortaron, digamos, se achicaron todas las cadenas de producción, ¿no? Se intentó como acortar, digamos, toda la cadena. Sí, sí, creo que es lo que decís. Me parece que la pandemia
desfavoreció esa deslocalización, digamos. Y todo eso lleva, bueno, a aislamiento, justamente. Eh, Cuando vos empezás de vuelta a relocalizar, lleva a aislamiento. Es verdad que las sociedades aisladas son las que más tienden a, ¿cómo se llama? A tener estos discursos que se reproducen y que no son confrontados, más que nada. El problema es ese, la no confrontación. Ahora, el interior de Argentina vivió siempre aislado y no confrontado. Eso es tercer mundo, eso es acá, Argentina, porque incluso desde la capital, yo no sé cuánta gente hay que esté hablando desde una provincia. Ujú. Más que nada como para entender el por qué pueden votar algo que los perjudica. Porque yo acá, en un pueblo de una ciudad, digamos, de 10.000 habitantes, hablo todos los días con personas perjudicadas económicamente de diferentes estratos sociales, maestros provinciales, eh, o gente que tiene corralones, y todos, el tipo que está construyendo enfrente de mi casa, que es un contratista, por así decirlo, a todos les va para el culo, pero todos defienden eh, el modelo que los perjudica. ¿Por qué? No tienen nadie que los confronte. Acá no tienen, o Mm. sea, reciben algo, ya ni siquiera es a través de las redes sociales, no sé por dónde lo reciben, porque es ¿No tiene gente que nadie que los confronte? Decís, políticamente no hay una oposición, decís eso. Ah. no hay, no hay, es desesperante escuchar a un Yo padre. creo que en el caso de Escúchame, Argentina hubo una miopía muy grande de parte, en este caso, en Argentina, del peronismo, respecto a lo que se estaba incubando en términos mediáticos. O sea, mientras se usaban mucho las cadenas nacionales, la gente ya estaba dejando de mirar la televisión, digamos. No absolutamente, pero digo, estaba. Es muy interesante la historia, por ejemplo, de Steve Bannon. Steve Bannon, el asesor de Trump, empezó a ubicar muy bien, por ejemplo, el tipo trabajaba por una empresa privada y hace un viaje a Japón y creo que tenía que ir a probar videojuegos, no sé qué. Bueno, entra en contacto con algún mundo gamer y se da cuenta de que ahí hay un caldo de cultivo gigante de muchos hombres enojados, ¿no? A los que podía que no tenían una ideología política, simplemente estaban enojados, ¿no? Por eso yo decía el pasaje de la emoción y el afecto a la idea y a la ideología, ¿no? Y el tipo se da cuenta de que hay una cantera muy grande de pibes que no tienen un discurso político, pero que están muy enojados y que es una gran cantera para que abracen las ideas de la extrema derecha. Y fue uno de los protagonistas en ese proceso, ¿no? Me parece que cuando digo que creo que la extrema derecha y la derecha en general está mucho más. Bueno, aparte tienen un tiempo de clase, ¿no? Cuando uno tiene más tiempo, tiene más tiempo para pensar estas estrategias también. Tienen un tiempo que les permite. Estamos desfasados cinco. No sé cuál es difícil ponerle una cronología a eso, pero si por ponerla antojadizamente, no sé, 5 o 10 años en el manejo de herramientas eh, mediáticas, no quiero usar la palabra manipulación, pero sí de incidencia, de cómo lograron anudar temas subjetivos y morales con temas geopolíticos, por ejemplo. Entonces, esa creo que es una de las diferencias de la derecha y la extrema derecha. La extrema derecha tiene una incidencia subjetiva mucho más grande. No había nadie fanático de Macri, digamos. ¿Quién había fanáticos? No sé, no había fanáticos de Macri, digamos. Algunos que otros, pero acá sí hay fanáticos. Acá sí hay fanáticos. Pero porque hay una incidencia subjetiva muy grande. Está jugando algo subjetivo muy grande, ni hablar en las masculinidades. Todo ese proceso subterráneo, de alguna forma, no se lo vio. Ya el PRO lo había visto. El PRO, su campaña de 2015, ya empezó con una estética más de red social, ¿no? Si nos fijamos en la campaña del 2023,
Milei no hizo prácticamente no había afiches de Milei en la calle. No había afiches, no había propaganda gráfica casi. Todo fue por las redes sociales, todo. Bueno, algo entendieron, algo vieron que estaba sucediendo ahí, ¿no? Yo no creo que sea inocuo el influjo de horas y horas y horas de estar consumiendo Lo digo porque aparte doy clases hace muchos años y siempre cuelo temas políticos y veo cómo muchas veces hay muchas personas que repiten discursos, ¿no? Armar paquetes discursivos es una gran, bueno, depende de dónde lo miramos, una gran virtud que tienen, una virtud malévola, una virtud que tienen. Eh, Porque es mucho más difícil la complejidad. Es mucho más difícil. Es Goebbels, digamos. Es Goebbels. Si uno ve el decálogo de Goebbels, es muy similar. Es muy similar. Hay, Es hay muy una, similar. hay una pregunta más, perdón, Ale, Sí. que te interrumpa, Dale, sí, perdón. porque tampoco tenemos Sí, no, dale, estamos demasiado repasados. tiempo más, pero le voy a dar la palabra a Darío, que por favor tenía una pregunta o comentario. Sí. Bueno, Ale, brillante, brillante como siempre, escucharte. Lo que sí me sucede escuchándote que tocas tanto contenido, eh, tocas tantas aristas, que se requiere un conocimiento previo para escucharte e interpretarte. Obvio que coincido plenamente con el planteo que haces. Eh, Hay algo que sí me preocupa, digamos, muchísimo en cuanto al planteo, porque no solo el poder va hacia los adultos, sino que también el poder va hacia las infancias. Y en esto de las infancias, después de pasada la pandemia, los chicos que estaban conectados en la franja de 13 años pasaron a ser hoy la franja de niños de 9 años. De niños de 9 años mirados desde el poder como prosumidores, con la gravedad Sí, que tiene el término, ¿no? Entonces, obviamente trastoca todo la familia en sí misma y en todo este recorrido que hiciste, que coincido obviamente plenamente porque hace muchos años que trabajo en el marco de Naciones Unidas y también en el marco del Mercosur, mm, esto que planteás sucede en los países del Mercosur también y se entiende, pero cuesta poner en palabras lo que sí sucede. Y tomando lo que decía Fernando, de todas las personas que conozco de Argentina y que están a favor de mi ley, no conozco ninguna que milite. O sea, que milite en el sentido de que forme parte de la sociedad como claro. para tener la opinión que tiene. La habla Hago pura y militancia exclusivamente desde digital. su lugar y desde su comodidad incómoda también, hasta le podría decir si es que existiera. Lo que sí me atraviesa en todo esto que planteas es Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y me atraviesa también el planteo de Lacan, ¿no? De lo imaginario, lo real y lo simbólico. Mm, Entonces, ¿cómo nosotros repreguntarnos en el tiempo histórico que tanto Lacan como Freire escriben lo que escriben y cómo se da hoy y cómo se plantea hoy? Y creo que diste en lo último que dijiste, diste en la clave, que para mí es clave en todo esto, es cómo este poder toma desde la empatía cognitiva a su favor, y obviamente socava lo que es la empatía afectiva. Y mm. la empatía Sí, es muy afectiva interesante. es donde el ciudadano común, donde el ciudadano común lo digo como general, Mirá, ¿no? No como sí, fuerza común, como la persona común cree que de pronto Milei lo va a querer, o cómo cree ser parte sí. de eso. Este, entonces, ¿cuál crees vos, Ale,
¿Qué es el desafío más interesante? ¿Por dónde comenzar con Voy esa a, persona común, digo, con Tomo esa... dos cosas sobre todo de lo que decís, que me parecen muy interesantes. Una, te recomiendo mucho este libro que justo estoy leyendo, porque tiene que ver exactamente con lo que decías vos de lo afectivo y lo cognitivo. Reificación se llama, un estudio de la teoría del reconocimiento, y habla justamente de esta dimensión de cómo se vincula lo afectivo con lo cognitivo. Sí, Ale, para Eh, que te digo algo sí, de lo cognitivo, porque a mi criterio, desde la empatía cognitiva, desde el ámbito de poder y justamente desde el gobierno que estamos atravesando, es hasta tiene, digamos, de alguna manera, se podría asociar con el trastorno de la personalidad narcisista. O sea, si lo viera más en profundidad, sí, podría claro. acercarme un poco a eso. Sí. Eh, sí, me parece que está buenísimo lo que traes. A mí me da un poco de... Mi algoritmo está lleno de México, porque ahora es como que vivo en México. Yo entro a mi algoritmo y vivo en México, porque quiero negar la realidad de acá, entonces veo lo que está pasando en México. Creo que hay, pero en realidad no pensé en México, pensé en Brasil, ahora en el gobierno de Lula. Y me permite tu pregunta decir esto. Cuando se subestima el papel de las redes sociales, creo que, y cuando no se las problematiza o no se las pone como para mí con el peso que tienen, eh, y que tienen una incidencia en la creación de esquemas perceptivos y cognitivos muy eficaz, no se habilitan políticas como las que acaba de tomar Brasil, que es la restricción del uso de celulares, por ejemplo, en las aulas. Que hay gente que dice, bueno, no, pero no, no hay que prohibir, hay que... Bueno, no sé, a mí tiende a simpatizarme esa medida, porque creo que es muy importante crear como un espacio-tiempo, que puede ser la escuela, de interrupción en donde el cerebro, para decirlo así de forma medio neurocientífica, donde el cerebro esté desligado durante esas horas de el uso de las pantallas. Y esto hay mucho trabajado. Rita Segato también trabaja sobre el efecto de las pantallas en el imaginario. Vos trajiste Lacan, te recomiendo también mucho las estructuras elementales de la violencia de Rita Segato, en donde toma Lacan, toma la antropología y hace, en el 95, muy precursora, hace un análisis de la incidencia subjetiva que tenía el espacio, el deseo en el espacio virtual, dice. Así se titula. Me parece que es un punto clave ese, y por ejemplo celebro mucho, no es el único país Brasil, también lo ha hecho Francia, lo han hecho otros países, creo que lo ha hecho Italia también. ¿Quién se opuso a eso en Brasil? La extrema derecha. La extrema derecha se opuso a eso. Pero no es algo necesariamente partidario. Qué sé yo, en Italia, por ejemplo, creo que Meloni lo aplicó, no sé, qué sé yo. Eh, Más allá de partidos, en este caso, me parece muy importante eso. Crear un espacio-tiempo que sea como una especie un poco de burbuja ese creo que es un desafío justamente con las infancias que vos traías, que no solo las infancias, las adolescencias también. Ese es central. Tenemos poco tiempo, perdón, pido Sí, disculpas, nos repasamos, pero perdón. nos pasamos, pero fue interesantísimo Qué bueno, me escucharte, alegro. escuchar las intervenciones y todo tu explicación. Así que bueno, Ale, agradecemos realmente que hayas participado de este conversatorio tan interesante. Convocamos al libro, por favor, El huevo de la serpiente. Sí. Interesantísimo de lectura hoy No, acá. gracias a vos, Wally, por la invitación. Re interesante escucharles, también a ustedes. Muchas gracias. Re lindo. Así que Yo como bueno, no, nada que ver con esto, pero como docente, te agradezco muchísimo porque después de muchos años, desde antes de la pandemia, tengo un curso de adolescentes a los que no sé cómo manejar. Ah, Son tan diferentes, pero tan diferentes. Y la verdad que estoy leyendo mucho, tengo un hijo sociólogo, por eso me interesa mucho la sociología. Estoy leyendo a Lampoli, que me está ayudando mucho también a ver esta realidad de la cual estoy tremendamente sorprendida, tremendamente sorprendida. Creo que todo lo que vos dijiste, que acá lo tengo anotadito, que para volver a leer, me va a ayudar un poco y agradezco a mi qué avión que bueno. hoy no tuve porque está en Malasia. Trabajo con gente grande y con niños y con adolescentes también, y aprendo de todos ellos, como he aprendido esta charla, por lo cual, Walter, te agradezco muchísimo haberme invitado. Cuando puedo entro, cuando no puedo no entro. Esa es mi vida.
pero bueno, trataré de leer un poquito. Me interesaría que me digas el autor de ese último libro que decían que estaba, que lo cognitivo lo relaciona con la El felicidad, de, el porque título, yo creo que todo pasa por ahí, ¿no? sí, Que el no autor del libro se tiene llama identificación, Axel, ¿cómo es? Axel Honneth, con doble N Ok, y TH. Axel Honneth, TH final. Honneth. Es el actual, desde hace mucho tiempo, es el actual presidente de la Escuela de Frankfurt, director de la Escuela de Frankfurt Claro, sí, histórica. viene de la escuela, exactamente, viene de la Exacto. escuela de Frankfurt. Es Ok. muy interesante este libro porque justamente recupera algo, lo que vos decías, Darío, de recuperar el término de alienación, ¿no? Y de reificación en Mm, este caso, que está también perdido, así como el primer mundo, tercer mundo se perdió, también está en desuso y me parece que es importante recuperar esas herramientas. mm. Bueno, Gracias, Wally. buenas noches Muchas a gracias todos a y todos. decirles que si quieren recomendar este conversatorio, va a estar subido en las próximas 48 horas en nuestro YouTube del Instituto de Investigación en Humanidades, así que si pueden suscríbanse y si quieren compartirlo con otros para que lo escuchen, bienvenido sea. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos. Gracias, Ale. Chao, Chao a gracias. todos. Gracias a Gracias. todos. A todos. Muchas Gracias a gracias. todos. Abrazo, Ale, gracias. Chao, chao, Tu chao. libro va de regalo para mi hijo, Ale, ahora que cumple en octubre. Buenísimo. El sociólogo, ¿viste? También me sirve para eso todo esto. Chao, gracias.